Bueno, empiezo a presentarme. Yo soy Roberto Cruz, soy gerente general de Cognitiva y nuestro foco es específicamente implementar soluciones cognitivas de inteligencia artificial basadas en Watson. Y de lo que voy a hablar va a tener que ver de qué cosas pasan en los negocios gracias a utilizar tecnologías cognitivas de inteligencia cognitiva. Y me voy a apoyar en un comentario que había hecho recién Darío. Darío dice que si es una persona de marketing el tema es fácil. Eso en parte es cierto. La otra cosa que es cierta es que Darío no es la persona típica de marketing. Él entiende dos cosas bastante bien, que es la tecnología y el impacto que la tecnología puede causar en el negocio. Y me parece que eso es algo que debemos tener todos un poco nosotros, ¿no? O sea, si venimos de la tecnología tenemos que entender un poco el impacto que tienen los negocios esa tecnología, y si estamos en el área de negocios más nos vale entender qué tecnologías hay dando vueltas por ahí, porque generalmente de ahí van a surgir disrupciones en nuestra industria o en nuestro negocio. Así que de lo que voy a hablar es justamente esto, una disrupción cognitiva más allá de la disrupción digital, de la cual estamos todos bastante familiarizados, y donde por ahí el ejemplo más clarito es el de Kodak. Todo el mundo escuchó hablar del caso de Kodak, ¿verdad? ¿O hay alguien que no? Yo les pido que me contesten porque me siento terriblemente solo. El caso de Kodak, ¿alguien conoce el caso de Kodak? Gracias, muchas gracias. El caso de Kodak, más allá de entonces de los detalles, nos deja una enseñanza que más allá de uno que tenga tendencia a decir, ay, mirá qué sonsos fueron, lo cierto es que no fueron sonsos, simplemente no estaban entrenados para ver qué cosas estaban por pasar. En particular, qué cosas ellos mismos crearon que no se dieron cuenta. O sea, ustedes saben que la fotografía digital la inventa Kodak y después son ellos mismos los que sucumben a su propio invento. El comportamiento típico que había en aquel momento en Kodak y en muchas otras empresas era el que se conoce en management como andando, no tocando. ¿No? Entonces la cosa funcionaba, ¿para qué vamos a modificarla? Ese comportamiento le valió a Kodak lo que todos conocemos, pero el tema es que es prevalente hoy en muchas empresas. Nosotros tenemos que aprender a revisar incluso aquellas cosas que andan. Esa es la primera lección. Y hay varios casos que nos demuestran que eso tiene que ser así. Acá hay empresas posteriores, más recientes, que generaron disrupciones en algunas industrias. Y generaron disrupciones no porque generaron una posición competitiva novedosa a partir de bajar costos, por ejemplo, derivados del uso de tecnologías, sino porque a partir del uso de tecnologías lograron posiciones que desarmaron las industrias. O sea, ahí vemos Airbnb. Airbnb desarma la industria de hotelería. ¿Por qué? Porque de repente le muestra al mundo que no es necesario ser dueño de ninguna habitación para ofrecer servicios de alojamiento. Lo mismo pasa con Uber. Varias de estas empresas están siendo exitosas, no es que lo fueron, porque descubrieron este esquema de la desintermediación o de la deconstrucción de industrias a partir del uso de la tecnología. Y usaron dos cosas, la tecnología, y la otra cosa es la fascinación que nosotros individualmente tenemos por usar tecnología, por estar cerca de la tecnología y por dejarnos llevar un poquitito por la tecnología. Todos tenemos un dispositivo móvil, todos lo usamos mucho, todos usamos redes sociales. Eso genera que nosotros interactuemos con empresas como estas y hagamos nuestras transacciones ahí. Como contrapartida, estas empresas rápidamente adquieren una posición competitiva superior a la de los incumbentes y rápidamente se globalizan. Y este es otro tema importante de este concepto que empieza y que desarrolló muy bien Darío en su presentación anterior de la economía de las APIs. La economía de las APIs es muy tradicionalmente global. Es muy fácil pensar cosas globales a partir de la economía de las APIs. Entonces, yo voy a usar para hablar de plataformas el ejemplo que a mí más me gusta, que es el de Apple. El ejemplo de Apple a mí me encanta porque no generó disrupción en una industria, sino que en varias, ¿no? La de la música, la de la computación, la de la telefonía celular, la del diseño gráfico, ¿no? Generó muchas disrupciones a partir de un líder claro que fue Steve Jobs, pero además de un modelo de negocio bien interesante. Yo me quiero detener solamente en una parte de ese modelo, que es que Apple fundamentalmente creó una plataforma
que era y que sigue siendo el iTunes. El iTunes, después el Apple Store, termina siendo mucho más valioso que el negocio de producción de hardware de Apple. Y la razón de eso es que plantea un espacio, una plataforma, en principio digital, pero después en forma de mercado, donde un montón de cosas empiezan a ocurrir que no ocurrían antes. En forma mucho más ágil, en forma mucho más transparente, elimina una serie de asimetrías. Entonces, este tema de la economía de las APIs, de las plataformas que se derivan a partir de las economías de las APIs, nos va a llevar después a un tema que quiero desarrollar un poco más en profundidad, que es el de la economía del compartir. Como cuestiones vieron, como Airbnb es un primer caso, pero ¿conocen el tema de Couchsurfing? ¿Alguien le gusta mucho viajar y sabe qué es Couchsurfing? Uy, qué bueno. Bueno, esos que saben que vos básicamente haces una especie de peer-to-peer turístico, donde buscas gente que se cope viajando y te vas a dormir a la casa de ellos. Y se llama Couchsurfing básicamente porque a veces lo que te prestan es un sofá y ahí descansas y ahí pasas la noche. Pero interesantemente te cambia una industria. Entonces, este tema de economías donde compartís, que es más peer-to-peer, está fundamentalmente habilitado por modelos tecnológicos que son distintos. Y eso voy a dedicarme un poquitito más de tiempo a hablar. ¿Vamos bien hasta acá o confundo? ¿Sí? Bueno, dale. ¿Qué pasa hoy con la información que hay? Mostraba Darío un crecimiento exponencial de la cantidad de información disponible. Eso es absolutamente cierto. Yo quiero enfatizar un dato que es la composición de toda esa información. Hoy el 80% de toda la información que hay disponible en Internet es no estructurada. O sea, es información que no está típicamente en sistemas empresarios y es información que generamos nosotros las personas para compartir con otra persona. Son fotos que me saco, son mensajes que mando, son mails que escribo, son estudios médicos que me hago. Nuestra experiencia como personas se ha digitalizado en los últimos años. Esto es claro desde cosas como la música, a quienes recuerdan cuando nosotros para ver fotos o recordar viajes veíamos fotos en papel. Hoy eso no existe más. Nuestra experiencia crecientemente se digitaliza. Eso permite que se comparta, todos los beneficios de la digitalización. Pero un subproducto de eso es que se generan toneladas. De hecho, hoy el 80% de la proyección al 2020 es que el 93% de toda la información disponible en Internet va a ser no estructurada. Y esto abre un inmenso área de oportunidad, que es qué pasa en esa información que no está sistematizada, que no está en un Excel, que no está en una base de datos, que no es abordable con el enfoque tradicional de Analytics, que justamente tiene, si se quiere, un área de fortaleza en el procesamiento de números, de registros, de estructuras. Y es ahí donde justamente aparece Watson. ¿Cómo surge Watson? Watson surge, en realidad se presenta en sociedad en el 2011, pero se crea después de varios hitos que la gente de desarrollo de IBM había tenido a lo largo de los años. Ejemplos son en el 97, una máquina de IBM le ganó a Kasparov jugando al ajedrez. Después en la década del 2000 se puso a trabajar en decodificación de distintos genomas, desde el cacao hasta el genoma humano. En el 2005, la gente del laboratorio se plantea cuál es el próximo desafío importante a la cual deberíamos tratar de estar a la altura. Y se planteó por qué no usamos el lenguaje como un ámbito para estudiar y para básicamente poder interpretar a partir de aprendizaje de máquina. Es un tema bien interesante porque el lenguaje es por naturaleza bastante ambiguo. A diferencia de muchas otras cosas, de las transacciones, de las jugadas, etcétera, etcétera, esto es bien ambiguo. Entonces empieza un proyecto que desencadena en el 2011 con Watson compitiendo en un programa de preguntas y respuestas americanos que se llama Jeopardy. ¿Alguien conoce Jeopardy? Bueno, vieron que Jeopardy en realidad es un programa de respuestas y preguntas, no de preguntas y respuestas. O sea, a vos te dan una respuesta que tiene su truquito, tiene un poquitito de malicia ahí, y vos tenés que entender bastante bien el sentido de esa pregunta y buscar la respuesta. ¿Qué hubo de interesante en Watson en aquel momento? La primera cosa es que ganó. Yo creo que si no ganaba yo no estaba acá contándoles esto a ustedes, otra serie de la historia. Pero lo cierto es que Watson pudo entender las sutilezas de las preguntas
y buscar rápidamente en un dominio que para Watson era muy difícil, que era Wikipedia. O sea, para inteligencia artificial estudiar grandes volúmenes de información no es en sí un problema. Lo que está interesante y lo que era un desafío era entender el contenido, no saber palabra a palabra. Y eso es lo que se dio a luz en el 2011 cuando le gana a los dos últimos campeones de Jeopardy. En ese momento se da apertura a una nueva era de la computación. ¿Y por qué una nueva era de la computación? Porque la computación pasó, si se quiere, por tres eras, o pasa por tres eras. Una era, hace mucho tiempo, ya esto no existe más, las máquinas con propósito específico, típicamente el censo, el procesamiento de la seguridad social. Después aparecen felizmente los lenguajes de programación de distinto nivel, donde vos podés fundamentalmente decirle a la máquina qué querés que haga. Y lo haces con niveles crecientes de agilidad y de productividad hasta llegar a soluciones tipo las de GNexus. Ahora, ahí sigue pasando lo siguiente. Vos te sabés un lenguaje determinado para indicarle a la máquina qué hacer. A partir de Watson, empezás a tener una cosa adicional. Vos podés tener a un sistema que entiende español, que es tu lenguaje, y a partir de entender tu lenguaje, sí, le puedes dar instrucciones, claro, pero además puedes empezar a trabajar con el sistema. Y acá hay un punto bien interesante sobre las distintas discusiones y puntos de vista sobre inteligencia artificial. La idea de los sistemas cognitivos, si querés como instancia de sistemas de inteligencia artificial, es que el concepto es un espacio de colaboración entre personas y sistemas. Y vamos a expandir un poquitito esto. Mientras que en la inteligencia artificial hay cabida para el esquema donde la inteligencia artificial toma decisiones per se. ¿Qué es entonces lo que hace Watson y lo que Watson aporta a una organización humana? Bueno, básicamente estas tres cosas. La primera es la capacidad de entender lenguaje natural. Esto es entender el significado de las palabras, es entender la sintaxis y la semántica en una oración determinada y entender el significado de esas palabras en un contexto dado. O sea, puede establecer un diálogo con nosotros. A diferencia de otras soluciones donde vos podés dar una instrucción verbalmente, lo que tenés con Watson es que podés tener una conversación conducente a un determinado objetivo. Hacer una transacción, eliminar una duda, construir una campaña de marketing. Y en eso vos vas desambiguando, vas haciendo cosas, etcétera, etcétera. La segunda cosa es que Watson puede extraer conceptos, o sea, de hacer esa interpretación del lenguaje, puede conceptualizar y puede tener algún nivel de comprensión que nos permita hacer cosas parecidas a razonar. O sea, crear conceptos nuevos y lograr inferencias a partir de los conceptos existentes. Esto permite entrenar cosas parecidas a un experto en un dominio específico. O sea, vos a Watson lo podés educar en un dominio determinado, riesgo crediticio, por ejemplo, o leyes, después voy a mostrar un caso de leyes. Y a partir de lo que vos educás a Watson, podés hacerle preguntas y Watson te va a dar respuestas. Y la tercera característica es que ese aprendizaje es permanente. O sea, a partir de esa educación inicial, Watson es capaz de seguir aprendiendo, de incorporar más conocimiento o de entender más a sus usuarios. Y esto es un tema también muy relevante. Hay que pensar en Watson no solo como un experto que da respuestas, sino también como un sistema que es capaz de ir entendiendo crecientemente, además del dominio, a los usuarios de ese dominio para entender hacia dónde llevar en el próximo nivel. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es esta idea de un esquema colaborativo de trabajo? La idea básicamente tiene que ver con aprovechar las capacidades de cada uno de los participantes acá. Por un lado, ahora a través de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, resulta que podés tener en sistemas como Watson capacidad de aprender. Podés tener memoria infinita, podés tener una capacidad no solo de aprender, sino de hacerlo en forma muy, muy rápida. O sea, una vez que sabe algo, darle a leer tomos o volúmenes de leyes es una cuestión de segundos. Entonces, en ese sentido lo hace un poco más rápido, sensiblemente más rápido que nosotros. Y en un entorno en donde es bien interesante este dato.
En medicina, por ejemplo, fíjense qué tan relevante es este tema de aprender rápido. En medicina, por ejemplo, si uno tenía un doctor en una especialidad determinada, dermatología, oncología, hace 60 años, en la década del 50, ese médico podía esperar 50 años para que el cúmulo de información que haya en su disciplina se duplique. Entonces, en ese escenario, para ese médico era relativamente sencillo mantenerse actualizado. Le bastaba con leer una determinada cantidad de papers por semana o por mes y él se mantenía informado de todo lo que estaba pasando, si se quiere, al último nivel en su disciplina. Hoy, el volumen de información disponible en cualquier disciplina médica se duplica cada año y medio. Cada año y medio. Y la proyección es que para el año 2020 se duplique cada 73 días. Entonces es ya hoy imposible, humanamente imposible, estar actualizado en absolutamente todo lo que pasa en mi disciplina. No podemos como personas. Ahora, tenemos una buena noticia. Watson sí puede. Ahora, como Watson puede, ¿cuál es nuestro rol? Porque Watson puede estar a nuestro lado dándonos, si se quiere, ese conocimiento. Porque además tiene otra característica adicional, además de la velocidad, no tiene sesgo, no tiene psicología, por lo tanto no tiene sesgo. Entonces, cualquier recomendación o cualquier respuesta que nos dé Watson va a estar basado en evidencia. Ahora, ¿qué cosa no tiene Watson? O no tiene la inteligencia artificial. No tiene ética, no tiene moral, no tiene sentido común. Cosas que nosotros, en su mayoría, sí, tenemos. Algunas. Pero eso es un tema para otra charla que viene después. Pero nosotros sí aportamos eso. Nosotros tenemos esto que acá está escrito acá abajo, Dream Digital. O sea, la capacidad de soñar cosas, de visualizarlas, la tenemos nosotros. Watson puede aportar en ese proceso un montón, mientras vos consideres esta idea de la colaboración hombre-sistema. Desde mi perspectiva, la discusión de reemplazo, de máquina, de hombre, no es muy conducente, o sea, no es muy productiva. O sea, más allá de si se puede o no, personalmente creo que no es productiva. Creo que este es un uso bastante más inteligente, bastante más potente de las capacidades de personas y de sistemas. Entonces, quiero hacer acá un alto para poner un video que va a comentar un poquitito sobre qué es Watson y después seguimos con la presentación. Every day, we think, invent, heal, laugh, explore, reason, share. Every day, we create poetry, equations, films, selfies, diagnoses, discoveries. A living record of our work, our ideas, and our aspirations. Capturing over 2.5 quintillion bytes of data, but 80% of this data is invisible to today's technology. We can't see it. We can't use it. IBM Watson can. Hello, my name is Watson. Watson is cognitive, designed to understand, reason, and learn. And everywhere, Watson is helping schools become cognitive, hospitals become cognitive, industries, professions, culture, products, services, and companies of all kinds are becoming cognitive. And when businesses think, we can outthink. Outthink complexity, outthink competition, outthink risk, outthink disease, outthink our biggest challenges, and outthink the limits of what's possible. Welcome to the cognitive era. I'm here to help. Fíjense que en la era del conocimiento, tener un sistema que te provea conocimiento o experiencia, fíjense que hago una distinción ex profeso entre información, que es lo que habitualmente le pedimos a los sistemas, y conocimiento y experiencia, que es lo que logramos cuando ponemos un sistema cognitivo a aprovechar tanto la información estructurada como la no estructurada, es un cambio terriblemente relevante. O sea, en la era del conocimiento, facilitar el acceso de cada uno de nosotros al conocimiento que es relevante para nuestra tarea, cambia nuestras empresas, nuestras industrias.
Y es este el tema central de la era cognitiva. La era cognitiva tiene entonces una tercera dimensión de transformación, que es la de transformar la economía. Hay hoy una era cognitiva asociada a esta posibilidad que hoy sí tenemos de tener un experto en nuestro dominio trabajando con nosotros. Esto es lo novedoso. Y voy a contar algunos casos en particular. Perdón, antes de los casos, quiero organizarlos como en áreas, porque como vos podés tener expertos tratando con tus clientes, con tus usuarios o con tus potenciales clientes, que tenga una forma mucho más natural de darle información, de permitirles hacer transacciones, de interactuar con vos en general, a través de alguien o de algo que te conozca, o de la combinación entre alguien y algo que sea más potente, que sea más rica para vos, como el caso que mostraba Darío antes en el contact center. La segunda opción o segundo área de aplicación de Watson tiene que ver con agentes potenciados, o sea, cómo las personas de nuestras empresas pueden tener mucha mayor capacidad de tomar decisiones o de soportar a los clientes o usuarios a partir de tener el conocimiento en forma ágil mucho más cerca. Ágil significa que Watson pueda entender en qué tarea estás vos y a partir de ahí darte la recomendación más adecuada. No darte en 0,27 segundos 192.000 artículos y arreglate como puedas. Esta es la diferencia conceptual. Y el tercer área tiene que ver con cómo optimizas operaciones. Si yo pudiese diseñar campañas de marketing a partir de tener un entendimiento más cabal, no solo de lo que mis clientes hacen, sino de a partir de leer, por ejemplo, redes sociales, mails, analizar la personalidad de esos clientes, entender por qué lo hacen. Típicamente, piensen un ratito, a través de Analytics nosotros podemos lograr saber qué pasa. Esto es bastante común. Lo interesante es que a veces el explicar el comportamiento que nosotros tenemos, suponete que nosotros fuésemos un segmento determinado que Analytics determina que hicimos tal cosa, el entender por qué hicimos eso tiene que ver un poco con qué comentamos, con qué nos decimos. No, mira, ¿sabes qué? Yo no fui a comer ahí porque la comida vino fría. Esto difícilmente esté en Analytics, pero muy probablemente esté en lo que nos decimos nosotros, en un tweet, en un mail, en Facebook. El porqué de las cosas típicamente lo puedes encontrar y por eso puedes optimizar distintas cosas, entre ellos operaciones. Cuando uno piensa en engagement, y este es un caso, tiene que pensar en los distintos canales que hay hoy en engagement. El chat, la voz, el chat, una recomendación, piénsenlo como un elemento de comunicación cada vez más prevalente de comunicación y de transacción. Y también, como ocurre bastante en otros países, la utilización de robots para hacer engagement. Imagínense, un uso muy tradicional de robots en otros países es para tiendas de electrónica, donde típicamente vos vas a comprar un determinado elemento, ponerle un televisor HD, y vas y le haces una pregunta al vendedor que se te acerca. Es muy, muy probable que tu pregunta el vendedor no la sepa. Pero vos podés tener a Watson entrenado en responderte las características técnicas de cada producto o eventualmente comparar características técnicas en distintos productos. Esto no es difícil hacer y para una persona requeriría mucho tiempo de entrenamiento. Otro caso. Este es un caso de un asesor legal online. Ahora fíjate que la idea de Ross, la empresa se llama Ross, es darte asesoramiento legal, o sea, se estudió las leyes y la jurisprudencia aplicable, por ejemplo, a derecho civil, y entonces asesora a los abogados. ¿Y cuál es la propuesta de valor? No reemplazo al abogado, sino te hago el trabajo de buscar lo que es relevante para tu caso más rápido. Pero no al cliente, al propio abogado. Entonces, es bien interesante pensar cómo para definir la estrategia de un caso, seguís necesitando al abogado. Ahora, podés tener a Watson haciéndote todo el research que necesitas y que si no lográs, si no tenés inteligencia artificial que te sea capaz de interpretar los conceptos que hay en legislación y jurisprudencia. Este es el caso de Ross. Otro caso interesante aplicado a la banca tiene que ver con armar asesores virtuales para clientes, incluso en ámbitos tan poco simples
como el de comercio exterior. Comercio exterior, ustedes saben, es una disciplina bastante compleja, hay un montón de temas regulatorios, crediticios, legales en algunos casos. Bueno, es posible entrenar a Watson en entornos o en situaciones o en dominios, como se conoce en términos de información, tan complejos como ese. Y dar respuestas asertivas a específicamente el tipo de transacción o de operación de comercio exterior que vos querés hacer. ¿Sí? Este es otro caso también aplicable. Y vean que estoy eligiendo algunos casos de distintas industrias, algunas más tradicionales como la bancaria, otras menos tradicionales como un estudio de abogados. Y esto es otra cosa bien importante. Cuando vos hablás de experiencia y de conocimiento, resulta que no hay industria que quede fuera de las posibilidades de encontrar una aplicación realmente poderosa. Vamos a mostrar otra en también un área muy distinta, que es la cinematografía. Esto es Morgan. Morgan es una película de terror que creo que acá no se estrenó, al menos yo soy de Argentina, en Argentina no se estrenó, creo que acá tampoco. Pero lo interesante de la película es que el tráiler lo hizo Watson. Mucho hablé sobre el tema de entender lenguaje natural, pero Watson también entiende sonidos, entiende imágenes. Entonces, ¿cómo es el tema acá? Se le dio a estudiar a Watson películas de terror y de entender sus trailers para entender cuál es el efecto que se busca lograr en un tráiler para que la gente vea la película. ¿No? Entonces, a partir de estudiar, creo que fueron como 500 películas, Watson armó el tráiler de Morgan. Ahora les digo la verdad, en la cocina hay alguien al lado que hace la producción final, porque, dicho sea de paso, Watson hizo un tráiler bastante más largo de lo previsto, de como 4 minutos, y creo que el tráiler dura como 2 minutos y medio. Pero hay ahí una colaboración entre el sistema y la persona en ámbitos nuevamente no tradicionales, asociados definitivamente a la creación artística, donde un sistema cognitivo le puede aportar al artista, al productor, elementos de juicio que antes le hubiesen costado a él mucho, mucho tiempo. Y tengo otro ejemplo que a mí me gusta utilizar bastante porque, ella es Carolina Kurkova. Yo tengo como una especie de... La tengo en el corazón. Ella no a mí, es una relación que ha durado poco. Carolina Kurkova luce acá un vestido de marquisa. Y ustedes dirán, qué irrelevante, pero no, van a ver que es bueno. Marquisa, esta fue la gala del Met este año en Nueva York. En la gala del Met se juntan todos los personajes de la moda, este año no pude ir, y básicamente lo que hizo Watson es asociarse con Marquisa, la casa con quien diseñó este vestido, y co-crearon un vestido, que es este. ¿Qué aportó Watson? Les dio elementos a los diseñadores de Marquisa sobre colores y sobre diseños prevalentes en las distintas colecciones de Marquisa. Y le daba hints sobre eso. Los diseñadores tomaron el diseño, tomaron ese input y generaron el diseño para este vestido. Al que además con Watson se le agregó una serie de LEDs con distintos tipos de colores. Entonces, ¿qué tenía el vestido? Que vos cuando la veías pasar a Carolina Kurkova y tuiteabas cosas con el hashtag del Met Gala, Watson además analizaba el sentimiento o el tono con el que la gente se expresaba y en función del tono cambiaba el color del vestido. Entonces, vaya que decís, mira qué divertido, no tiene otra cosa mejor que hacer, qué sé yo. Lo que es interesante es cómo vos podés lograr cambiar un producto en forma permanente en función de una variable tan subjetiva como es el sentimiento de quien lo está observando, ni siquiera de quien lo lleva. Entonces, yo no sé si esta incursión en la moda de Watson es sustentable o no, me excede y creo que cualquiera que conjeture sobre el tema estaría conjeturando, no proyectando. Pero lo que sí es bien interesante es esa idea de qué puedes hacer con un producto que típicamente se consideraba hasta ahora fijo e inamovible una vez que está producido, a partir de utilizar tecnologías cognitivas. ¿Sí? Entonces,
Les puse esos ejemplos como para básicamente despertar un poco la idea de construir disrupciones. Y el concepto de construir disrupciones tiene para mí varias dimensiones. Voy a mencionar 4. La primera tiene que ver con la tecnología. La tecnología, en el caso de la tecnología cognitiva, está disponible en una plataforma abierta. Ustedes pueden usar estas APIs en forma gratuita hasta un determinado volumen de consumo, pero básicamente son funciones cognitivas que tienen que ver con interpretar lenguaje natural, extraer conceptos, hacer traducciones, analizar imágenes, hacer análisis de trade-off o analizar data estructurada, de la tradicional, llamémoslo así. Esta tecnología está disponible y está disponible para todos nosotros y con esto la podemos combinar, si se quiere, como podemos combinar cualquier API como si fueran building blocks en nuestra propia solución. ¿Dónde está el elemento central de una disrupción digital? En la disponibilidad de la tecnología, no solo. En muchos de los casos que vimos antes, sea Kodak, sea Alibaba, sea Airbnb, sea Facebook, la tecnología estaba disponible para todos. Había otros elementos adicionales que tienen que ver con el caso de uso. ¿A dónde vas a utilizar esta tecnología? ¿Para lograr qué? ¿Cómo lo pensás monetizar? ¿Por qué esto tiene sentido para mí y para todos los stakeholders? Y necesita un líder, necesita alguien que la vea, necesita alguien que cuando lo vea dice, yo esta la hago. Yo en este trabajo que tengo en Cognitiva tengo la suerte de encontrarme con un montón de gente que o es líder o quiere serlo. Y es bien interesante la discusión, porque desde nuestro lado en Cognitiva nosotros podemos ayudar bastante con lo de la derecha, ¿no? La tecnología, podemos ayudar a nuestros clientes a definir su caso de uso, a definir los bordes, a escalonarlo en el tiempo, a definir los casos de beneficios, cuáles son los KPIs relevantes. Ahora, lo que tienen que poner ustedes tiene que ver con el liderazgo. Yo termino con esta reflexión y les agradezco muchísimo este tiempo. Gracias.